Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con la parte de dinámica de fluido. La última vez hablamos de lo que era la ecuación de continuidad y la ecuación de continuidad y los fluidos ideales. También vimos el teorema de Torricelli, el experimento con el envase que se le hace un orificio. Y ahora vamos a trabajar la última parte de dinámica de fluido que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Voy directamente allá. Bien, ya como ustedes saben, la dinámica de fluido corresponde a estudiar los fluidos en movimiento. Entonces, Bernoulli es un físico italiano que trabajó con lo que era la conservación del movimiento de los fluidos. Primero, su ecuación modela lo siguiente, que la presión del fluido va a depender de la velocidad. Si la presión es alta, la velocidad va a ser baja. Y si la presión es baja, la velocidad va a ser alta. O sea que son inversamente proporcionales. Ahora bien, este enunciado que está aquí me puede modelar lo que es el principio básico de termodinámica. De termodinámica, no, disculpen. El principio básico de aerodinámica. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo tengo este avión. Este es el ala. El ala es de esta forma. Y algunos se preguntarán que por qué el ala tiene esa forma. Le voy a decir por qué. Miren, cuando el avión trata de despegar, tiene que coger impulso. Tiene que ver una pista grande, coger impulso. Entonces, el aire, que es un fluido ideal, se mueve de esta forma por debajo del ala del avión. Recuerden que los fluidos ideales se mueven por capas. Estas capas están siempre separadas, más o menos como paralela. Y ahí abajo el aire se mueve así. Pero aquí arriba, miren lo que ocurre con el aire. Cuando el aire viene aquí, choca con el ala y sube y luego mantiene otra vez su mismo ritmo. ¿Se ven? Mantiene otra vez el mismo ritmo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí arriba? Aquí arriba ocurre que las capas están más unidas. Eso significa que la velocidad aumenta. Porque esas capas que están ahí están más unidas. Significa que el volumen en esa parte es más bajito, más pequeño. Y eso significa que el aire cruza con mayor rapidez ahí que por aquí abajo. Por aquí abajo, el aire cruza normal. Significa que la velocidad sigue igual que en el principio, que aquí. Entonces, aquí como aumentó, ¿qué ocurre con la presión? La presión que hay aquí arriba disminuye, porque según esto, lo que nosotros hablamos ahorita, mientras mayor velocidad, menor presión.
Mientras menor velocidad, mayor presión. Entonces, como aquí la velocidad se mantiene igual, eso significa que esta velocidad es menor que esa. ¿Qué significa con la presión? Aumenta. Y si la presión aquí abajo aumenta, eso significa una cosa, que el avión va a subir, porque el empuje va a ser mucho mayor a la presión que hay aquí arriba. Entonces, por eso es que el avión sube. Entonces, ¿por qué toman esa distancia? Lo que ocurre es que ese empuje tiene que hacerse mayor al peso del avión, al peso. Entonces, cuando el empuje es mayor al peso, el avión lo que hace es y sube, y ya, despega el mismo. Entonces, ese es el principio básico de la aerodinámica, de cómo es que vuelan los aviones. Es por medio de eso, del empuje vertical hacia arriba que le hace el aire a las alas. Así mismo. Ok. Entonces, aquí abajo me habla de la ecuación de Bernoulli, pero lo voy a hablar mejor aquí. Mejor lo voy a hablar aquí. ¿De qué parte la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli parte de, me falta una, parte de la energía. O sea, nosotros tenemos la energía cinética que ya conocemos, ¿verdad? M por V cuadrado entre 2. Y si nosotros cambiamos la M por esa expresión, por densidad por volumen, ahí nosotros encontramos la energía cinética, pero para los fluidos. Esa es la energía cinética para los fluidos. Igual con la energía potencial. La energía potencial es esta. ¿Verdad? Esa es la energía potencial. Si cambiamos la M por esto, esta sería la energía potencial para los fluidos. ¿Verdad? Luego, también podemos hacer esto. Podemos encontrar el trabajo que hace un fluido. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es igual a presión por área. Míralo aquí. Porque la presión es fuerza sobre área. Y luego, área por distancia es lo mismo que volumen. Entonces podemos decir que el trabajo que hace un fluido es igual a la presión por el volumen. Ya. Entonces, si nosotros esas tres, la energía cinética, la energía potencial y el trabajo, lo juntamos, podemos hablar de la energía total en un fluido. Si eliminamos la V, porque está repetida, aquí ya no va, y aquí no va, aquí vamos. Entonces podemos encontrar la formulita de Bernoulli que dice 1/2 densidad V cuadrado más densidad G por H más presión igual a constante. Porque Bernoulli dice que si un fluido se mueve a través de una tubería, a través de un conductor, estas variables que están ahí se van a mantener igual en todo el trayecto. En todo el trayecto. Ahora, cuando cambia de volumen el fluido, él dice que también se mantiene igual.
Entonces, de ahí es que sale la ecuación de conservación, que es esta. Esta es una ecuación de conservación porque dice que lo que ocurre al principio es igual a lo que ocurre al final. O sea, la conservación en todo el trayecto del 1 al 2 se mantiene igual. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad puede aumentar y aquí posiblemente pueda disminuir. Aquí la altura puede aumentar, aquí posiblemente la altura puede disminuir. Aquí la presión puede aumentar y aquí puede disminuir. Lo que no pueden hacer es esto. La densidad se va a mantener igual porque recuerden que es para un fluido ideal. Los fluidos ideales, la densidad se mantiene igual. Y la gravedad, ¿verdad? Mucho menos, porque la gravedad siempre va a ser la gravedad. Entonces, esas tres variables que están ahí se van a mantener compensando a la otra. Si uno aumenta, la otra disminuye. Si la otra aumenta, la otra disminuye. Así sucede. Entonces, esto lo podemos ver más o menos en este ejemplo. Aquí yo tengo un tubo. En una parte, el tubo es angosto, o sea, esta área que está aquí es pequeña. Y en esta parte, el tubo es ancho, es grande. Aquí la altura es menor que aquí. Aquí en la parte ancha la altura es mayor del fluido. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos la velocidad con respecto a la superficie y el tiempo. O sea, todo esto que está aquí es la superficie, la S, ¿verdad? Todo esto y todo esto. Y el tiempo es el tiempo que dura en recorrer ese pedazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como aquí es más angosto, más estrecho, la velocidad 1 es mucho mayor a la velocidad 2. Porque recuerden que el fluido, mientras más angosto es, más rápido cruza. Significa que la presión 1 es menor que la presión 2. Porque donde hay mayor velocidad, la presión disminuye. ¿Se acuerdan? Muy bien. Aquí la altura, H1, es menor que H2. O sea, que la energía potencial 1 es menor que la energía potencial 2. ¿Verdad? Porque aquí hay menos altura. Recuerden que la energía potencial depende de la altura. Igual que la energía cinética. La energía cinética 1 es mayor que la energía cinética 2, porque la energía cinética depende de la velocidad. Y mientras hay más velocidad, hay mayor energía cinética. Entonces, viendo eso así, nos damos cuenta que hay una variable que se compensa con la otra. Porque disminuye una, la otra aumenta y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli donde modela este primer pedazo, que es este, el angosto. Este sería sacado con esto. Y este segundo pedazo, que es el grandote, sería modelado por esta parte de aquí. ¿Verdad? Mírenlo. Facilito. Claro, en los ejercicios lo vamos a ver mejor, ¿verdad? En los ejercicios lo vamos a ver mejor. Entonces, luego tenemos lo siguiente. Este. Este es un experimento que se llama el tubo de Venturi, donde Venturi, que era un físico italiano, eh, demuestra el asunto de que si la velocidad es menor, la presión es mayor. Y al revés. Si la velocidad es mayor, la presión es menor. ¿Cómo lo hace? Miren, ustedes ven esta parte de aquí, esto es como un tubo. Y aquí, si se dan cuenta,
está la parte angosta, la parte estrecha, y esta es la parte ancha. Entonces, Venturi, aquí abajo, le agrega otro tubo. Este tubo que está aquí, primero le echa un líquido, eh, un fluido, y al principio el fluido se mantiene a la misma distancia, a la misma altura, disculpa, a la misma altura. Entonces, cuando él comienza a mover este fluido de aquí, o sea, vamos a suponer que agua que está moviendo por aquí. Entonces, tiene una velocidad. Entonces, aquí se crea una presión. Y aquí también. Entonces, esa presión que está ahí empuja este fluido para acá. Y esta presión lo empuja para acá. Pero, ¿qué ocurre? Si la velocidad es menor aquí, eso significa que la presión va a ser mayor. Esa es la teoría, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que el líquido o el fluido se iba para la parte más angosta, o sea, él subía. Eso significa que de este lado había mayor presión que aquí. O sea, de este lado empujaba más fuerte que empujaba este, y por eso era que el líquido subía. Entonces ahí él demostró que la presión aumenta cuando la velocidad es menos del fluido. Y aquí, como la velocidad era mayor, la presión se volvió menor. Entonces ahí está el experimento de Venturi, que es en base a la fórmula, la ecuación de Bernoulli con relación a la conservación. Y creo que ahí está bien. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? A ver. ¿Alguna pregunta con ecuación de Bernoulli? A ver, vamos a ver. Ok, si no hay problema.